Yapoína. Yapoína. Sí, Sí. yapoína. No, ¿Cómo es? yapoína. Yapoína. Bueno, realmente es una expresión de rechazo, ¿verdad? Ya de fastidio, ¿verdad? Porque hay veces que hay personas así fastidiosas, ¿verdad? Que están diciendo tonterías. Entonces es yapoína. Dejémonos de joda. Es eso lo que quiere decir Aramí. Yapoína. Hay un personaje, creo que le dicen al profesor, ¿es así Aramí? Puede ser. Que utiliza muchísimo esta expresión y quedó así como muy marcado el yapoína. Tenemos una amiga, no sé si se puede contar eso o no, pero me fue muy gracioso, así que sí voy a contar. Una amiga venezolana que escuchaba yapoína, porque trabajaba con mucho personal Y en la radio y también escuchaba el también programa escuchaba de en esta la radio. persona, ¿sí? Escuchó yapoína, y un día va y le dice al marido, yapoína, le dice, perdón, pip, vamos a poner ahí. Y le dice, le miraba al otro, ¿qué es lo ¿Pero que qué vos estás dijiste, mi amor? Le diciendo, verdad? dice. Sí, repetime lo Sí, que dijiste y sí, repitió ella sí, la palabra, ¿verdad? La sí, expresión. sí. No, eso significa tal cosa. Otra cosa es yapoína. Fue muy graciosa. Fefa, te mandamos un fuerte abrazo. Fue, Traté de disimular, fue, pero vos mu- la pusiste en fue evidencia. muy Bueno, gracioso. Fuerte abrazo, Fefa. bueno. Bueno, el Realmente, para siguiente. que vean cómo el extranjero ama y así como entiende, así como ella entendía, Pero con el decía. alma ella decía Sí, la palabra errada, ¿verdad? Era, bueno, pero ella estaba convencida de que y estaba es diciendo muy bien. genial porque tratan de entender y De usar, de ¿verdad? mimetizarse y de decir realmente fue muy gracioso, perdón.